Buenas noches, bienvenidos a nuestra exposición de la unidad curricular Métodos y Metodología, guiados por los doctorandos Víctor Rosso, Adriana Martínez y llevados de la mano del socio facilitador Dr. Robert Morera. La noche de hoy le vamos a hablar de métodos, de los diferentes métodos, en este caso el método hermenéutico dialéctico, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. ¿Qué es el método? Existen diferentes tipos de método. A un investigador se le presenta una premisa, una idea, un interrogante. Luego de eso generalmente es empírico, esa premisa o esa idea que se le presenta. Y luego de que es empírico, él lo lleva a la medición. Se plantea ciertas interrogantes, las lleva a la observación, a la medición y a unas pruebas de razonamiento lógico que le van a dar un resultado. Eso en palabras sencillas es lo que quiere decir un método científico desarrollado por un investigador. Pero para que ese método se haga realidad o para que ese método se pueda demostrar, tiene que valerse de la metodología. ¿Qué es la metodología? La forma en que el investigador va a llevar a cabo este hallazgo con estas investigaciones a través de la observación y determinar un resultado. En la hermenéutica dialéctica podemos decir que en lo epistemológico, la hermenéutica se introduce en el individuo objeto de estudio, inclusive en su subconsciente, para estudiar su comportamiento, mientras que la fenomenología solamente lo estudia desde el punto de vista de su ambiente cotidiano, sin alterarlo, sin inmiscuirse, sin ser objeto dentro de la investigación. Es decir, solamente plasma lo que el sujeto a investigar vive en su cotidianidad. El método hermenéutico generalmente comenzó con los estudios de textos bíblicos, luego se fue a los filosóficos, luego a los jurídicos, hasta nuestros días que llega a utilizar, a estudiar cualquier texto que se le presente. Podemos decir que la hermenéutica viene a ser el arte de traducir, explicar e interpretar los textos. La hermenéutica nace en el siglo XVII y XVIII. Viene de la palabra Hermes, que quiere decir en la mitología griega el mensaje de los dioses. Podemos en un concepto sencillo decir que la hermenéutica utiliza una metodología que es observar algo para buscarle de la forma más sencilla su significado. La hermenéutica viene a ser la comprensión de los textos, luego la explicación y luego la interpretación. Inclusive lo puede utilizar de forma inversa, que es la interpretación, luego la explicación y luego la comprensión de ese determinado texto. Algunas de las características principales de la hermenéutica vienen a ser la interpretación y reinterpretación de los textos. Inclusive usted puede terminar de leer un libro y vuelvo a releerlo hasta entender el significado que quiso decir ese autor es decir, en ese texto que plasmó, para llevarlo a la interpretación de cada individuo. La hermenéutica es interpretativa, es empírica, es cualitativa y sobre todo es reflexiva. Podemos decir que la hermenéutica ha tenido muchos investigadores o personas que a través de los años de estudios de investigación han dado aportes a las mismas. Los principales investigadores de la hermenéutica podemos decir que son Thomas Kuhn, Cher Marker, William Daley, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Acá en la noche de hoy nosotros le trajimos, dos
que han influido de alguna manera en la parte hermenéutica. Uno es Thomas Kuhn, que reza textualmente. Es uno de los teóricos que ha utilizado el término paradigma para explicar la realidad desde la construcción de modelos teóricos, con dos sentidos principales: constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica y como modelo de problemas y soluciones. ¿Qué quiere decir Kuhn con esto? Que el estudio básico de la hermenéutica viene a ser lo más importante para la hermenéutica, es la idea, el objeto de estudio, el pensamiento de la realidad, cómo va a plasmar esa realidad del individuo, de su entorno social, de su entorno educativo, va a mostrarnos el individuo tal y cual es, para dar explicación a algunos hechos que él tiene en su cotidianidad. Por su parte, Edgar Morin explica el paradigma como un principio de distinciones, uniones y oposiciones. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? En estos discursos, el método dialéctico busca profundizar la capacidad científica del hombre. Es decir, lo ve como un nuevo vértice distinto a aquel método científico tradicional que no se sale de los estereotipos, que lo marca como, digamos, que convergen con la racionalidad y la experimentación. La hermenéutica viene a develar, digamos, los significados no obvios de los textos escritos. Ahora vamos a hablar un poco de etnometodología. ¿Qué es la etnometodología? Es sencillamente nuestro actuar cotidiano. El lenguaje que usamos los seres humanos para comunicarnos. Un ejemplo que yo les puedo traer: yo soy de aquí del estado de Aragua. Quizás mi forma de comunicarme es diferente a las personas que viven en el estado Zulia, o las personas que viven en el estado, en la región oriental del país, o los que viven en los llanos. Eso es etnometodología. Estudiar al individuo tal y cual como es, su método de vida, qué hace a primera hora que se levanta, qué hace los fines de semana, qué hace cuando está en un entorno educativo o un entorno de trabajo, un entorno social, un entorno familiar. La etnometodología difiere de la realidad, definen la realidad del ser humano, es decir, sus costumbres, su lenguaje, la interacción social y la comunicación lingüística van a ser determinantes en la etnometodología. Uno de sus principales precursores es Garfinkel, y él determina que la etnometodología no puede cambiar al individuo, lo ve tal cual él se muestra en todos sus ámbitos. A continuación los dejo con mi compañero Víctor Rosso. Bien, un saludo. Continuando lo que mi compañera Adriana Martínez ha mencionado sobre los métodos, vamos a hablar sobre el método de interacción social. ¿Sí? Este método nos lleva a desarrollar o internalizar de manera cualitativa los diferentes aspectos de la sociedad. Es decir, de cómo las personas en sus diferentes culturas interpretan la forma y la vivencia cotidiana. Para darle un claro ejemplo, lo que significa las imágenes o los símbolos de la diferente comunicación que se han creado para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer como sociedad es una forma de interacción simbólica. ¿Sí? En distintas culturas, quizás la imagen de ir al baño no es lo mismo que en la cultura que nosotros nos desarrollamos. Quizás en otros países lo coloquen en inglés y aquí en nuestro país, Venezuela, coloquen la imagen de un hombre o de una mujer. Y en algunos casos colocan las dos imágenes en una misma puerta. Y ahí es donde tú entras esa sinapsis psicológica que o es una puerta o es un baño para ambos,
o en la misma puerta pueden haber dos baños para distintos seres humanos, en este caso un hombre y una mujer. De eso se trata el internacionalismo simbólico, de cómo interpretar el desarrollo que realiza el ser humano en el transcurso del tiempo. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Ok, de lo que acabo de mencionar, aquí tenemos tres factores importantes que mencionan entre estos autores, que son los desarrolladores de este método. El ser humano orienta a sus actos y a las cosas lo que esto significa, o sea, lo que se va a realizar. El significado de las cosas surgen o se entienden una de las otras cosas. Los significados se manipulan en procesos interpretativos de desarrollo de la distinta persona en lo que se va realizando. Es decir, mediante las palabras, la comunicación, tiene algún significado esos símbolos. Esa cultura, de hecho, de allí se desprende los distintos reglamentos y legislaciones que contemplan la estructura de una sociedad. Y al paso del tiempo se ve si lo que está plasmado, la sociedad o el ser humano, lo realiza cumpliendo las leyes y las normas de las distintas formas y maneras. Aquí podemos hacer un salto hacia el análisis de discurso, donde su precursor o creador fue Theo Bastink, donde el discurso se trata de analizar e interpretar algún texto, un lenguaje o una diferente forma de discurso. Existe diferentes dimensiones para el mismo, que puede ser lingüístico, psicológico y social. Lingüístico es la forma, es lo que vas a interpretar para llegar a ese discurso, a internalizarlo. Lo psicológico es donde tú te realizas diferentes preguntas que se va a evaluar durante ese discurso. Y en lo social, ¿para qué tú vas a realizar ese discurso? ¿Hacia dónde va ese discurso? En la siguiente lámina podemos observar una de esas tantas interrogantes que uno puede realizar mediante el análisis de discurso, que es completamente cualitativo, donde sería, ¿cuál es el tema del discurso como lector? ¿Cuál es el tesis principal que aborda este discurso? ¿Cuál es el propósito comunicacional de este discurso? ¿Qué influencia puede ejercer el discurso en los lectores? Y por último, ¿qué postura crítica se mantiene sobre el discurso? El análisis de discurso, para dar un paso más, es concluir, ¿sí?, un lenguaje en una situación determinada. Por lo tanto, es importante mencionar de qué manera ese discurso va a percutir en la sociedad y qué quieres lograr con dicho discurso. ¿Sí? Es uno también de los métodos más utilizados durante el desarrollo de una tesis doctoral y de hecho estos métodos que estamos desarrollando en el día de hoy se ve diariamente en nuestro día a día y si lo aplicamos sin darnos cuenta. Espero que haya sido de su agrado esta humilde disertación. Nos despedimos con estos dos pensadores. Gracias por su atención. Saludos.